Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Amén. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno, ¿dónde lo encontramos? En el santuario celestial. Amén. Las buenas nuevas son el plan de salvación completo. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es un mensaje que va a ir a todo el mundo antes del fin. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Temed a Dios, reverenciar a Dios, estar en humillación ante Dios, reconocer quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, te lleva a la obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos. Darle gloria a Dios, proceso de la santificación. Después que tú reconoces lo que Dios ha hecho por ti y le quieres entregar tu vida, el segundo paso del santuario es el lavacro, te bautizas y luego eso te da acceso al lugar santo. En el lugar santo entonces empieza el proceso de la santificación. Empiezas a comer el pan de la propiciación, a leer la palabra de Dios. Empieza el altar de incienso que representa cuando las oraciones suben por los méritos de Cristo. Empiezas a orar, a dialogar con Dios, a tener una conversación, una relación. Cuando empiezas a hacer eso, luego entonces el Espíritu Santo a través del candelabro empieza ¿qué? A transformar tu carácter. Y empiezas a cambiar y empiezas a reflejar la luz y esa luz entonces la vas a llevar al mundo. Vas a testificar de una manera poderosa. Amén. Si usted no está haciendo las tres, usted está en problemas. No es una, ni es dos, son las tres. Usted tiene que estar ahí porque las primeras dos dependen de tu relación con Cristo. Y la relación con Cristo, el que salva es Cristo, por lo tanto tu relación con Cristo es importante, sumamente importante, porque Cristo es el que salva. Y el resultado de esa relación con Cristo es que vas a empezar a brillar. Vas a empezar a dar la luz, vas a empezar a hablarle a las demás personas de Cristo. Si no lo estás haciendo, problemas, son los tres, no son uno ni dos, son los tres. Y luego vimos que entonces decía, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando entras al lugar santísimo, donde está la presencia del Padre, entonces vemos el trono de Dios, que es donde está el juicio, y Cristo intercediendo por nosotros. Y el juicio empezó, ¿en qué año? Según la profecía de los 2300 años, en el 1844, ese tema lo vamos a tocar el viernes también, porque ese es un tema fascinante. Y luego adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas, como dice la Biblia, que debemos adorar a Dios como nuestro creador, ¿haciendo qué? Guardando su santo sábado, el séptimo día, amén. Gloria a Dios por eso. Así es como Dios nos dice a nosotros cómo debemos adorarle. Nosotros no adoramos como nosotros pensamos o queremos o nos enseñaron. Nosotros adoramos a Dios basado en como Él lo exige. Los sacerdotes no podían entrar al santuario como ellos querían porque se consumían. Usted no va a entrar en la presencia de Dios como usted quiere. Usted va a entrar en la presencia de Dios como Él te pide que entres. La obediencia a la palabra de Dios. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. ¿Por qué Babilonia ha caído? Porque no le hace caso al primer ángel. No escucha el primer ángel, no enseña el primer ángel, no predica el primer ángel. Y Babilonia ha caído, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Anoche empezamos a virar sobre ese vino, ¿verdad? Ese vino malo, ese vino fermentado. Versículo 9, y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado. Aquellos que adoran a la bestia, a la imagen o reciben la marca, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso es lo que vamos a hablar esta noche, fuego y azufre. Ahora, a los que adoran a la bestia, la manera como tú adoras es a través de la obediencia. Los que obedecen a la bestia, ¿verdad? Y esto es el sistema de Babilonia que empezamos a hablar ayer. El sistema de Babilonia, el cual la cabeza es la bestia. Luego está la segunda bestia. Y la primera bestia, lamentablemente no nos gusta decirlo, pero tenemos que decirlo porque la profecía señala única y exclusivamente a un sistema que solamente puede ser el sistema del papado, el Vaticano. Lamentablemente la Biblia lo señala. Las 70 características de las profecías no pueden señalar jamás imposible a ningún otro sistema. No estamos hablando de los católicos, estamos hablando del sistema papal. Amén. Lamentablemente es un sistema que no predica la palabra de Dios, no enseña la palabra de Dios y la muestra es que no sigue el primer ángel.
No sigue el primer ángel. Entonces, la segunda bestia es los Estados Unidos. Nuevamente vemos las características de la segunda bestia. Esta segunda nación le va a levantar una imagen a la primera bestia. Y sabemos que la primera bestia, ¿qué es? El Vaticano, ¿qué es? La unión del Estado y la Iglesia. La Iglesia envuelta en asuntos políticos que es totalmente prohibido por la palabra de Dios. Pero este sistema no hace caso y une ambas. Y entonces los Estados Unidos le va a levantar la imagen, va a levantar también la unión del Estado y la Iglesia y se van a ¿qué? Se van a emparejar. Pero eso solamente es la cabeza de Babilonia, porque Babilonia vimos ayer que es un sistema completo. Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Vamos a entrar un poco más en detalle en Apocalipsis capítulo 17. Porque Apocalipsis 17 y 18 nos habla más sobre, nos habla más sobre esta unión. Apocalipsis capítulo 17, ¿están conmigo? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual, ¿qué? Esta ramera, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el desierto, el espíritu al desierto, y vi una mujer que es la ramera. ¿Y una mujer representa qué en profecía bíblica? Una iglesia sentada. Quiere decir que la iglesia está dominando, ¿qué? Una bestia. Y vimos que la profecía de Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13 y de aquí el 17, y también segunda de Tesalonicenses habla de quién es la bestia. El imperio romano, Roma, una iglesia, una mujer que está sentada sobre el imperio romano, sobre Roma. ¿Puede ser más específico la Biblia? Imposible que sea más específico, imposible. Y no solamente eso, que está sentada sobre la bestia, ¿quién manda? ¿Roma o la iglesia? La iglesia. Acuérdense que la iglesia y el Estado, Dios dice, no me unan. Ayer leímos en Éxodo, no me hagan alianzas con los que no son de la iglesia. ¿Por qué? Porque los van a hacer tropezar y los van a invitar a sus fiestas y los van a hacer prostituirse y los van a hacer emborracharse. Y Dios está bien claro diciendo, no me lo mezclen. ¿Por qué? Vimos porque si no el Estado le va a decir a la iglesia qué hacer, o la iglesia le va a decir al Estado qué hacer. En cualquiera de ambos casos siempre surge, ¿cuál es el resultado? La persecución que ocurrió durante los 1260 años de la profecía, que fueron desde el año 538, cuando empezó el poder papal, hasta el final del poder papal, que fue en el año 1798. Exactamente en ese mismo año, Napoleón Bonaparte le quitó el poder civil al papado y se pensaba que había recibido una herida mortal. Pero esa herida mortal se está sanando, lo que quiere decir que el Estados Unidos le va a devolver ese poder civil nuevamente y va a volver la persecución. Aquellos que no adoran, que no sirven y que no hacen lo que decía, igual que hizo lamentablemente durante la Inquisición, es lo mismo que va a suceder aquí en la tierra, según la profecía bíblica. Dice entonces, vi la mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Sabemos lo que es blasfemia ya, que tenía 7 cabezas, vimos las 7 cabezas son los 7 montes, y a Roma se le llama la ciudad de los 7 montes. Y 10 cuernos son la división del lado occidental del Imperio Romano cuando se cayó en las 10 naciones, que son las 7 ahora de Europa. Versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, los colores oficiales del obispo y de los cardenales, adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, las riquezas que tiene, riquezas incalculables, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, hablando de la Inquisición, de la persecución y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Muy bien, entonces ayer empezamos a desglosar exactamente qué es lo que está haciendo esta mujer. ¿Qué está haciendo este sistema que tiene de cabeza esta mujer sobre Roma, esta iglesia? Que entendimos claramente que es el sistema papal y está a través de la bestia utilizándolo para atacar. Y dice aquí en el versículo 3, en el 2, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra. Tenemos esta iglesia que está en relaciones ilícitas con los gobernantes, con los reinos de este mundo, unión de Estado e iglesia.
está unida. Y esta unión ha hecho ¿qué? Ha producido un vino. Y este vino tiene al mundo embriagado. Ahí, ¿dónde está ese vino? En el versículo 4 dice que ese vino está ¿dónde? Dentro de la copa de la inmundicia. Ahí adentro está la vina y con eso está dando al mundo a beber. Esa es la mujer de Apocalipsis capítulo 17, la iglesia de Apocalipsis 17. Y Apocalipsis 12 nos habla de otra mujer que está siendo ¿qué? Atacada por la bestia. Y esto va a continuar hasta el fin del mundo. Esta es la guerra del Almagedón. Dos mujeres, en este sentido podemos decirle dos hermanas, igual que Caín y Abel. Dos hermanos, ¿fueron los dos a adorar? Sí, uno llevó lo que quiso llevar. Caín llevó lo que quiso, Abel llevó lo que Dios le pidió. Y cuando se le dijo, lo que tú hiciste me agrada, Abel, gracias, pero lo tuyo, Caín, no me gusta porque no me dijiste, no me adoras como yo te pido, me adoras como tú quieres. ¿Y qué hizo Abel? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Lo que empezó al principio es exactamente lo que va a pasar al final. No hay nada de diferencia. Entonces, esta mujer, cuando entramos y desglosamos lo que quiere decir, Babilonia la ramera fornica con los reyes de la tierra y de esa fornicación se producen unos vinos, el vino o las abominaciones que embriaga al mundo. En otras palabras, vimos también que el Vaticano y sus hijas iglesias, acuérdense que dicen que son la madre y que la madre es la madre de la ramera, quiere decir que tiene hijas, las iglesias que salieron de ella y entraron ¿en qué? En pactos o alianzas, ¿con quiénes? Con las naciones o gobiernos. Le pegaron cuerno a Dios porque Dios dice, yo soy su esposo. Y cuando la iglesia entonces empieza a entrar en alianzas, con pactos con el Estado, con la política, le están pegando cuernos a Dios porque dicen, no se metan en la política. No se metan ahí, nuestro trabajo y nuestra concentración no es en este mundo, es en el reino de los cielos. Ese debe ser el enfoque de la iglesia, no estar metido en la política. Entonces las naciones o los gobiernos están teniendo relaciones con ellos y eso está creando unas ¿qué? Unas doctrinas y unas enseñanzas, la cual hace ¿qué? Confunde y engaña al mundo. Ayer vimos la primera de ellas. Ayer vimos la de los muertos, este concepto de la inmortalidad del alma que enseñan por ahí. Que la gente piensa que nosotros tenemos tres elementos y que cuando usted se muere, su alma se queda por ahí vagando, hablando, ayudando, sirviendo platos, yo no sé qué. Y vimos categóricamente que Dios dice, no me hablen con los muertos. No me tengan nada de interacción ni con el horóscopo, ni con Walter, ni con nada, ni con cartas, ni con nada, porque ¿quiénes están detrás de todos ellos? Los demonios. Los demonios, porque vimos que la Biblia dice que los muertos nada saben. Nada saben los muertos. Dice en Hechos capítulo 2, versículos 29 y 34, hermanos del patriarca David, os puedo decir con fundamento, confiadamente, perdóname que la computadora se me apagó, confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, porque David no ascendió a los cielos. La pregunta es, si David no ascendió a los cielos, si alguien estuviera en el reino de los cielos, sería David. Entonces la pregunta es, ¿dónde está David si no subió a los cielos? David está en su sepulcro, está durmiendo. La Biblia dice que cuando Jesucristo resucitó un grupo de personas con ellos, pero no dicen su nombre para nada, no mencionan, no sabemos quién es. Nosotros solamente sabemos que bíblicamente, ¿quiénes están en el cielo? Bíblicamente, solamente está Enoc, Elías, Moisés y Jesucristo. Esos son los únicos tres seres humanos que nosotros sabemos definitivamente que están en el reino de los cielos. Fuera de eso es filosofía humana, es interpretación humana si usted dice que hay alguien más en el reino de los cielos, porque la Biblia no enseña que no hay más nadie en el reino de los cielos. Y eso lo vamos a enfocar también en el tema de hoy. ¿Están conmigo? Entonces, decimos aquí, David no está en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿dónde está David? Disculpen que la computadora. Vamos a repasar lo de ayer. Formó pues al Señor Dios, ¿al hombre de qué? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El Neshama viene de Dios. Y fue el hombre un alma viviente, un Nefash. ¿Cuáles son los dos elementos para la vida humana? Polvo de la tierra y aliento de vida. ¿De dónde viene el aliento de vida? De Dios. Y cuando usted une el polvo de vida con el aliento de vida, el polvo de la tierra con el aliento de vida, ¿qué se produce? Un ser vivo. Usted no tiene un alma, usted es un alma. Amén.
saludar a la gente de Salvación TV y a los de la radio que se me ponen changuitos. 98.5. 3. Estaba pendiente a ver si ustedes sabían. El polvo de la tierra. Entonces, cuando uno es el polvo de la tierra, con el aliento de vida, el Neshama, se produce un alma viviente o un ser vivo, que es el Nefesh. Ayer categóricamente estudiamos esto con mucha profundidad, se me olvidó, le voy a enviar todos esos versículos hoy, y acuérdense que el Neshama es la vitalidad, el intelecto, el Nefesh es vida, ser vivo, un ser pensante, el Ruach, que es otra palabra que utilizan en el hebreo, es vida, ser vivo, un ser racional que piensa. Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que le dio. Cuando se separan esos dos elementos, ¿qué sucede con la vida? Deja de ser. En ese momento usted se convierte en un ser inconsciente. Usted duerme, enseña la Biblia. Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, el ruach, y dejan de ser y vuelven al polvo. Eclesiastés 9, capítulos 5, 6 y 10, que son los versículos más contundentes en cuanto a esto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera de la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, ¿a dónde qué? ¿A dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni conocimiento, ni sabiduría. Vimos un versículo en Job que decía que los muertos no vuelven a su casa, el muerto no hace nada, el muerto no se levanta ni participa en nada aquí. ¿Y por qué era importante esa enseñanza? ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que están detrás de lo que aparentan ser nuestros seres queridos? El engaño hoy, el diablo se la sabe toda. Le da a uno por donde le duele, con la gente que uno ama, ¿verdad? Y especialmente en los momentos de luto, cuando uno pierde un ser vivo. Y usted mira las noticias, a cada rato sale alguien que está tratando de localizar a su abuelo, su tía, su mamá. Con lágrimas la gente, se lo creen, que hablaron con su mamá. Yo hablé y me dijo esto. Ay, si uno pudiera decirle, pero no, uno se lo puede decir así porque muy fuerte. Hay que ir poco a poco, hay que explicarle, eso no es tu ser humano, eso es un demonio que quiere engañarte para que creas en esas cosas. Pero vimos que Apocalipsis nos señala claramente, y Dios nos dice, no tenga nada que ver con los muertos. Usted tenga que ver con el vivo, y el que está vivo es el que está intercediendo por ti en el reino de los cielos ahora mismo. El que está intercediendo en el santuario, ese es Cristo Jesús, Él es el único intercesor para nosotros. Amén. Entonces, vamos al tema de hoy. Vamos a mirar la próxima abominación. ¿Cuáles son esas enseñanzas que tiene Babilonia? Ya vimos ayer sobre el estado de los muertos. Y vimos que el espiritismo es rampante en las iglesias, donde se habla con muertos, se le ora a los muertos, todo ese asunto. Vamos entonces a ver, Jeremías capítulo 32, versículo 34 y 35 dice así. Antes asentaron sus abominaciones en la casa sobre la cual es invocada mi nombre, contaminándola. Y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón. Acuérdense de eso. ¿Dónde están? En el valle del hijo de Hinón. Para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc. Dice, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Será que hoy en día, aquí está hablando específicamente de literalmente sacrificaban sus hijos los israelitas a los dioses paganos? Pero sabemos que todo en el Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas, es literal, pero vemos el cumplimiento espiritualmente en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿será que hoy en día hay algo que las iglesias cristianas están enseñando y practicando creencias basadas en mitología pagana que presentan a Dios como un tirano? Porque lo que hacían aquí era que a Moloc había que apaciguarle su ira. Porque Moloc era un dios airado. Entonces cuando los dioses airan hay que darle sacrificio para que se pongan tranquilos. Y los israelitas, como empezaron a hacer alianzas con los demás pueblos, entonces le dijeron, usted tiene que sacrificar a su hijo para que Moloc se apacigüe. Y esto ocurrió verdaderamente. Y ya van sus hijos, lo vamos a ver ahorita. Y los sacrificaban y la ira se apaciguaba. ¿Será que hoy en día hay una enseñanza dentro de la iglesia que habla de que hay que apaciguar la ira de Dios? Y peor aún, que la ira de Dios nunca va a ser apaciguada. Que Dios va a estar airado por toda la eternidad, sin parar.
yo les voy a decir claramente lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Vamos a hablar del infierno eterno. Y les voy a decir algo, hay dos cosas que tienen a la gente fuera de la iglesia, dos cosas principales. La primera es el testimonio de nosotros. El mal testimonio es lo que hace que la gente no quiera venir a la iglesia, usted lo sabe. Dice a Romanos capítulo 2, versículo 24, que el nombre de Dios es blasfemo entre los gentiles por culpa de nosotros. El mal testimonio nuestro es el que hace que la gente, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si un montón de hipócritas? ¿Verdad? Y usted tiene que saber contestarle esa pregunta. La cizaña y el trigo están en la iglesia. Ahí va a estar hasta el final, eso dice Cristo. Así que no se deje llevar por eso, porque hipócritas hay en cualquier parte. Pero aún así, lamentablemente somos. La segunda es la enseñanza del infierno eterno. Este concepto de que si usted no se salva, usted va a ir a un lugar en el medio de la tierra, en donde ahí va a estar Satanás con su palito de barbecue, y usted va a estar quemándose y pudriéndose por el resto de la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Por siempre tú vas a estar quemándote y pudriéndote en el infierno. Cuando yo fui chiquito, yo vi esa conceptualización y yo entendí eso, yo dije, eso no puede ser un Dios de amor. Eso no puede ser un Dios de amor porque ni mamá, por más mal que yo me castigue, ni mi mamá me tiene castigando todavía en mi cuarto, ni me está pegando todavía por algo que yo hice. Entonces la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cómo un Dios de amor puede hacer eso? Yo no entendía. ¿Y saben lo que hice? En mi ignorancia de infancia, de niño, yo decía, ese no puede ser un Dios, ese no puede ser Dios, y yo no quiero saber de ese Dios, porque eso es un Dios sádico. Y así hay mucha gente que se burla de nosotros pensando en eso. La pregunta es, ¿enseña la Biblia eso? ¿Enseña la Biblia que Dios es un Dios tan airado que inclusive en Moloch tú le podías apaciguar la ira de Moloch con sacrificio? Pero el Dios nuestro nunca vas a apaciguarlo porque por toda la eternidad te vas a estar quemando y pudriéndote en el infierno. Esto es un asunto que me llega personal. Antes el título de este tema en otros asuntos, yo le he puesto el lago de fuego y la imagen de Dios, porque es una imagen pervertida de quién es Dios. Pervertida y media, y vamos a ver eso en el día de hoy. ¿Están conmigo? La pregunta es, ¿hay alguien en el infierno ahora mismo? ¿Hay alguien en el infierno ahora mismo? Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados? ¿Cuándo? En el día del juicio. ¿Están entonces los injustos o los perdidos siendo castigados ahora mismo en el infierno? No, ayer mismo vimos que los muertos, ¿qué están? Durmiendo. No importa por más malo que sea alguien o por más bueno, están todos durmiendo. Siendo ¿qué? Reservados para ser castigados en el día del juicio. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. ¿Están conmigo? La pregunta, ¿cuándo serán echados los pecadores al infierno de fuego? ¿Cuándo? Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42. Así será en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. ¿Cuándo van a ser echados en el horno de fuego los que sirven de iniquidad o los injustos o los impíos? ¿Cuándo? En el fin del mundo van a ser echados dentro del lago de fuego, del horno de fuego. ¿Están conmigo? ¿Están bien? Muy bien. Yo sé que me pongo así intenso, pero estamos gozando. La pregunta, ¿dónde están hoy los pecadores muertos? ¿Dónde están hoy? Juan capítulo 5, ya te están hechos unos expertos, ¿viste? Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Vendrá ahora cuando algunos, los que están en el infierno, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuántas resurrecciones hay? Dos resurrecciones. Una resurrección de los salvos, que va a ser en la segunda venida de Jesucristo, y la otra es la resurrección de los muertos cuando van a recibir su sentencia. Y va a ser después del milenio. No tenemos tiempo de hablar eso es un tema también fabuloso, pero eso va a estar en los estudios continuos a medida que ustedes siguen estudiando con nosotros. Amén. Entonces dicen, Job capítulo 21, versículo 30 al 32, el malo es reservado ¿para qué? Para el día de la destrucción. ¿Es reservado para cuándo? El día de la destrucción. La pregunta, ¿cuál es la recompensa o el castigo del pecado? ¿Cuál es la recompensa o el castigo del pecado? El pecado no tiene recompensa. ¿Cuál es la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. O sea, ¿cuál es el castigo? El regalo del pecado o de la buena vida. La dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús Señor. Si el regalo es vida eterna, ¿qué es lo contrario de la vida? La muerte. Entonces, si vas a vivir eternamente porque
porque viviste según hiciste tu profesión de fe, quiere decir que se hace lo contrario, es que la muerte eterna, la paga del pecado es muerte. Le voy a hacer una pregunta. Jesucristo murió por nuestros pecados. Según la enseñanza abominable del infierno eterno, Jesucristo no pagó nuestro pecado. Porque si la paga del pecado es estar quemándose y pudriéndose en el infierno por toda la eternidad, Jesucristo no pagó por nosotros. O sea que Jesucristo tiene que volver. ¿Qué celades vamos a ver esta noche? ¿Están conmigo? Entonces, Jesucristo pagó, ¿qué es la qué? La muerte. Jesucristo murió la muerte eterna y resucitó. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, seguimos. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. El alma que pecare, esta morirá. ¿Se acuerdan que la palabra morirá, cuál era? La palabra hebrea, mud, que vimos en Génesis, que decía, ciertamente morirás. Ciertamente mud era ¿qué? Que se le sale el aliento de vida. Y el aliento de vida vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. El alma o la persona o el ser humano que pecare, ¿qué? Morirá. ¿Están conmigo? Juan capítulo 3, versículo 16, versículo conocidísimo. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea que no se pierda o perezca, mas tenga vida eterna. Esas son las dos opciones, o la vida eterna o la muerte eterna. Ayer vimos en la Biblia, explica claramente que el ser humano es la unión entre el polvo de la tierra y el aliento de vida de Dios. Y la muerte es la separación de ambas cosas. Y lo vimos que cuando se separa, el pensamiento cesa. Ya usted se convierte en un ser inconsciente. Y Jesucristo compara la primera muerte ¿a qué? A dormir. Y cuando usted duerme quiere decir dos cosas. Que usted está inconsciente y quiere decir que usted se va a volver a levantar. Todo ser humano que haya muerto en esta tierra se va a levantar. Sea en una de las resurrecciones. En la de los vivos o en la de los muertos. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta, ¿a dónde van los perdidos después que resucitan? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Los cobardes e incrédulos, los ¿qué? Abominables, los que practican abominaciones, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la ¿qué? La segunda muerte. La primera muerte no hay que tenerle miedo, porque todo el mundo va a resucitar de esa. La muerte que hay que tenerle miedo es la segunda muerte, porque de esa nadie se levanta. Esa es la muerte eterna. La segunda muerte, habla Apocalipsis capítulo 28. ¿Por qué? Porque van a resucitar, a recibir su recompensa. La pregunta es, cuando tú seas echado dentro del lago que arde con fuego y azufre, ¿qué va a suceder contigo? ¿Qué va a pasar o qué va a quedar? No con ustedes, porque yo sé que ustedes todos se van a salvar. Estoy hablando de los que no están. Dice Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 3. Porque he aquí que viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán ¿qué? Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué va a quedar? Nada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies. En el día que yo actúe, he dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cómo van a quedar? Estopa, no van a haber raíz, ni rama, ceniza, no va a quedar nada. ¿Estamos ahí? Bien claro lo que va a ocurrir en el día del Señor. Sigue diciendo el Salmo 37, versículos 10 y 20. Pues de aquí a poco no existirá el malo. ¿Que no va a qué? No va a existir. Y contemplarás sobre su lugar, pero ya no estará. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos del Señor, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como humo. ¿Qué va a quedar? Nada. No va a quedar nada. Salmo 92, versículos 6 y 7 dice también: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, que brotan los impíos como la hierba y florecen todos los obradores de iniquidad para ser destruidos. Cuando usted destruye algo, ¿queda algo? Cenizas. Y cuidado, no queda nada. ¿Y ser destruidos para cuándo? Para siempre. No va a quedar mal, nada. Entonces la pregunta es, pero Carlos, la Biblia habla del infierno. La Biblia, la palabra infierno aparece en mi Biblia. Pero nosotros sabemos algo, que nuestras Biblias son ¿qué? Traducciones. La original está en hebreo o en griego antiguo.
¿Qué palabras aparecerán donde aparece la palabra infierno? Ahí es donde te pone esto jugoso. Ahora es que vamos a empezar a gozar con la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 22, dice así: mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, estará en peligro de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano necio, estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere fatuo, estará expuesto al infierno de fuego. Carlos, ahí está. Infierno de fuego, Carlos. Bien claro, bien preciso en la Biblia, es verdad. No estoy diciendo que no lo dice. Lo que pasa es que la palabra infierno es una palabra en latín, y la palabra se cree que el origen apareció antes del siglo XVIII. Entonces yo, estudiando eso, dije, pues voy a buscar una Biblia del siglo XVIII, una traducción lo más vieja posible, y voy a tratar de encontrar, a ver qué aparece en donde aparece la palabra infierno. Y adivinen lo que encontré. Dice ahí, hablando, cualquiera que le dijere fato será expuesto al infierno de fuego. Encontré una Reina Valera del 1602. Mateo 5:22. Yo pues os digo que cualquiera que se enojara locamente con su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que dijera a su hermano racá será culpado de ayuntamiento. Y cualquiera que a su hermano dijere loco será culpable del quemadero de fuego. Hay un lago de fuego donde dicen que se van a quemar, que van a ser cenizas. Sí, de momento cambia un poco el significado. ¿Están conmigo? Miren aquí, en el Antiguo Testamento, 31 veces, hablando sobre la palabra infierno en la Biblia, 31 veces Sheol, que significa sepulcro. Traducen Sheol como infierno, pero ahí dice el Sheol es un sepulcro. En el Nuevo Testamento, 10 veces se traduce infierno de la palabra Hades. Hades significa ¿qué? Sepulcro también. Entonces, 12 veces se usa la palabra Gehenna, que significa un lugar para quemar. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros más a menudo ahora. Y solamente una vez, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, se usa la palabra infierno y se hace la palabra tártaro, que significa un lugar oscuro, un lugar donde no hay nada, que ese es también el sepulcro. 54 veces en total aparece la palabra infierno traducido, pero ninguna de esas 4 palabras, la palabra infierno como la conocemos, aparece ahí. Pero sí vamos a estudiar un poco más a fondo esa palabra de Gehenna. ¿Están conmigo? Entonces, miren lo que dice aquí la Enciclopedia Americana, en volumen 14, página 81. Hablando de las traducciones de la Biblia, dice, ha causado mucha confusión y desconcierto el que los primeros traductores de la Biblia tradujesen sistemáticamente el Sheol hebreo y el Hades y el Gehenna griegos por la palabra infierno, que ha causado mucha ¿qué? Confusión y desconcierto. La simple transliteración de estas palabras en ediciones revisadas de la Biblia no ha bastado para paliar de modo importante esta confusión y mal entendido. Están reconociendo que haber puesto esa palabra infierno haya creado un ¿qué? Un reguero, una confusión y desconcierto terrible. Ahora, la palabra Gehenna, vamos a mirar la palabra Gehenna. Dice, Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. La palabra que aparece ahí en infierno en las escrituras griegas es la palabra Gehenna. Y en Gehenna, ahí está, of Hebrew origin, de origen hebreo, valle del hijo de Hinnom. ¿No vimos eso en Jeremías? Oh, porque hay algo que estaba sucediendo allá en los tiempos de Jeremías, que se ligó y se mezcló. Y Jeremías, ¿se acuerdan con quién estaba profetizando Jeremías? ¿En contra de qué nación? ¿Con quién estaba él? ¿Con qué nación invadió durante los tiempos de Jeremías? Babilonia. Babilonia. Entonces ya estamos aquí nuevamente entrando en este aspecto de Babilonia. Acuérdense en Jeremías capítulo 32, versículos 34 y 35, para que empiecen a crear contexto en lo que está ocurriendo aquí. Antes asentaron sus abominaciones en la casa sobre la cual es invocada mi nombre, contaminándola, y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom. ¿Qué estaba pasando en el valle del hijo de Hinnom? Para hacer pasar por el fuego a sus hijos o a sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación. ¿Para qué? Para hacer pecar. ¿Qué estaban pasando? Estaban sacrificando a sus hijos, ¿a quién? A Moloch. Ahí vemos
una imagen de más o menos lo que la historia contempla, podría estar sucediendo, y se confirma que esa estatua que ustedes ven ahí, ¿qué es eso? Un ídolo, pero ¿qué tipo de animal es? Un becerro. En alguna parte en la Biblia hay un problema con un becerro que crean. Oh, las cosas no cambian, el diablo no cambia sus estrategias, simplemente las modifica. Entonces, ahí está ese. Y si usted nota, ahí está el sacerdote ofreciendo ¿qué? Un bebé. Si notan la parte de atrás, ¿qué ven? Están echando ¿qué? Fuego, ¿verdad? Y están sacrificando. Y nota qué interesante, hay música, hay baterías, hay trompetas, la música envuelta en la falsa adoración. Sí, y nota que ahí hay unas madres ya gritando, pero también hay unas que están entregando a sus hijos para hacer ¿qué? Sacrificados. Entonces echaban a esos niños dentro de esas imágenes para apaciguar la ira. Si tuviéramos tiempo y entraríamos ahí, usted sabe de dónde desciende parte de la creencia de Santa Claus. ¿A dónde usted lleva a su hijo? A un señor que está sentado para que reciba a su hijo. Todo eso viene del paganismo, todo eso es paganismo puro. Le voy a enviar unos documentos que tengo por los correos sobre todo eso. Fascinante, estudie eso fascinantemente. Entonces, aquí tenemos más imágenes sobre echando a los niños a Moloch. Ven, las imágenes son consistentemente lo mismo, es ese becerro que se consideraba como Moloch. Y ahí hay varias imágenes y podemos seguir. Usted puede ir a internet y poner Dios pagano Moloch, está en la Biblia, y usted va a recibir un montón de información en cuanto a la adoración de Moloch. Ahora vamos a entrar a la palabra Gehenna. ¿Qué era lo que estaban haciendo en el valle del hijo de Hinnom? Estaban sacrificando a sus hijos a los dioses paganos. Dice, la palabra griega Gehenna es una transliteración del vocablo hebreo Geinom, el valle de Hinnom, que significa valle de Hinnom. Este valle, que queda al sureste de Jerusalén, era un lugar donde se quemaban los animales muertos, la basura y otros desechos. O sea, era un vertedero. El fuego ardía constantemente, como ocurre actualmente en muchos depósitos de basura modernos. ¿Era un qué? Un vertedero que se quemaba ¿cuándo? Todo el día se estaba quemando. Todo el día, todo el día. La Biblia usa Gehenna o Valle de Hinnom como símbolo del fuego que destruirá a los perdidos al fin del tiempo. El fuego del Valle de Hinnom paraba. No, seguía quemando todo el tiempo. El fuego de Gehenna no era eterno. Si así fuera, todavía estuviera ardiendo en las afueras de Jerusalén hoy, tampoco será eterno el fuego del infierno. Amén. Ese fuego por un tiempo estuvo quemándose y ahí estaba. Y usted tiraba toda la basura. Inclusive si usted no tenía dinero para comprar un sepulcro, ahí tiraban los cadáveres también. Y cuando Jesucristo habla del Gehenna, Él lo utiliza en ese contexto para que ellos puedan entender que van a ser quemados. ¿En dónde? En un fuego, ¿cómo? En un fuego eterno. Ahora, vamos a entrar en unos versículos para empezar a ver. Pero la pregunta antes de empezar es, ¿cómo entró esto a la iglesia? ¿Cómo entró esta iglesia? La Biblia habla sobre este lugar de tormento eterno. Ese es, para que ustedes conozcan, es el dios griego Hades. También se morfó en Plutón. Y ese se conoce como el dios de los mundos subterráneos. ¿Ok? Y miren qué similitud tiene. ¿Tiene su palito de barbecue? Sí, tiene su palito de barbecue para asegurarte que cocine bien por toda la eternidad. Amén. Entonces, esa creencia, ¿cómo entró a la iglesia? Sencillamente, ayer hablamos un poco de esto, ¿verdad? ¿Qué es esto? Las profecías que nosotros nos señalan exactamente cómo empezó todo. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Varias profecías que señalan lo mismo. Y Babilonia, habíamos dicho, paganismo, adoración del sol, un reguero de mitología griega y paganismo. Medo-Persa conquista Babilonia y entran todas esas creencias y se mezclan con las de Medo-Persa. Luego viene Grecia con su filosofía y también sus creencias paganas y une todo el reguero. ¿Y qué pasa? Se van acumulando y acumulando y todos esos dioses paganos y todas esas ceremonias se van evolucionando y cambiando y cambiando y cambiando. No cambian mucho, pero empiezan a coger otros nombres. Y por eso usted ve que ahí está. Ay, si pudiéramos hacer una campaña completa sobre todo eso, sería fascinante, pero no se puede. Entonces, viene Roma. Y Roma agarra a Grecia y lo invade. Y Roma absorbe todas esas adoraciones paganas también. Y todas esas ceremonias paganas. Y el imperio romano lo absorbe. Y luego viene Constantino. ¿Y qué hace Constantino? Vamos a convertir al imperio romano en
un imperio cristiano. Y ahí se mezclan todas estas creencias paganas y entran dentro de la iglesia. Y por eso hablamos sobre la Navidad. Jesucristo no nació en la Navidad, eso viene de una tradición pagana, celebrándole el cumpleaños al hijo del dios Sol, que es Nimrod, a Tamuz, que nació ¿qué día? El 25 de diciembre. Para apaciguar, para que la transición del paganismo al cristianismo fuera mejor, dijeron, vamos a cambiar esto, y para que en vez de decir que están celebrándole el cumpleaños a Tamuz, vamos a celebrarle el cumpleaños al hijo del Dios, que es a Jesucristo. Pero la Biblia enseña fácil, categórica e históricamente que Jesucristo nació al final de septiembre y al principio de octubre. Entonces, todas esas creencias entraron dentro de la iglesia y han proseguido. Ahora, ustedes quizás han escuchado, Carlos, pero yo tengo unos versículos que te la van a sacar del parque. Porque hay unos versículos que hablan de que los muertos están, ¿qué? Los muertos están vivos ahí abajo y que Jesucristo fue y les predicó. ¿Han escuchado sobre eso? Vayan a Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro está al final de la Biblia, como el 7º o 8º libro de atrás para adelante. Primera de Pedro, capítulo 3. Porque es importante, no es posible, hay muchos versículos que la gente utiliza para decir, no, pero ¿y este versículo? No, pero esto, acuérdense lo que habíamos dicho, tenemos que agarrar el peso de la evidencia, ¿verdad? Y porque tú agarras el peso de la evidencia y tú tengas uno o dos versículos que quizás son medio mal entendidos, sean difíciles, pero tienes una abundancia de versículos, no vamos a mover la verja completa por un palo. ¿Amén? Vamos entonces a analizar y quizás estos dos versículos están malos, no están bien entendidos, porque el peso de la evidencia cae contundentemente sobre esto. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, hablando en cuanto a los muertos, que los muertos nada saben y el muerto está durmiendo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así, ¿están ahí? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Uy, Carlos, ahí está. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Interesante, vamos a seguir leyendo, porque ahí no hay un punto, hay una coma. Quiere decir que la oración sigue. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Carlos, ahí está, espíritus encarcelados. Interesante. Por un versículo vamos a agarrar todo el peso de todo lo demás que vimos y vamos a venir y decir que es así. ¿O será que espíritus encarcelados quiere decir otra cosa? Vayan conmigo, por favor, a Salmo 142. Salmo 142. Acuérdense que el Salmo está en el mismo medio. Quiere decir que puede ir al final de los Salmos y encontrar qué quiere decir que estaban estos espíritus encarcelados. Acuérdense que vimos ayer que la palabra espíritu a veces se utiliza en el contexto de personas, almas, seres vivos. 142, versículo 7. Dice así. Saca mi alma de la cárcel. ¿Saca mi qué? Mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Y vimos que la palabra alma, la palabra es que ser vivo, persona, ¿verdad? ¿Cómo uno está encarcelado? La Biblia nos dará unos indicios en qué es estar encarcelado, ¿sí o no? Vamos a ver lo que es estar encarcelado. Vayan conmigo a Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, 5 libros después de Salmos. 4. Isaías capítulo 42. Un solo versículo que habla de espíritus encarcelados y vamos a cambiar todo el fundamento de la Biblia. No es así. Isaías capítulo 42 y vamos a leer el versículo 6. ¿Están conmigo? Dice, yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Qué habla la Biblia? ¿Qué significa estar en prisión o preso? Cuando estás en ¿qué? En tinieblas, cuando estás alejado de Dios. Amén. Hay que predicarle a los que están alejados de Dios para que vengan a la luz. Vamos también a Isaías 61. Ahí mismo, Isaías 61.
Isaías 61, versículo 1. Y esto ustedes se lo saben muy bien porque aparece en Lucas capítulo 4, uno de los versículos que Jesús utilizó cuando se levantó en la sinagoga. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuál es la cárcel? ¿Cuál es la esclavitud? ¿Qué es lo que nos tiene presos? El pecado. La Biblia enseña. Amén. ¿Estamos ahí? Por un versículo nos vamos a cambiar todo el significado de la Biblia. Y usted se preguntará, ¿y de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? El credo de los apóstoles. Hay varios credos diferentes, pero este credo es muy interesante como está ahí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio y Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. ¿Descendió a dónde? A los infiernos. La palabra infierno ni aparece en la palabra de Dios. Jesucristo fue al infierno a sufrir y a ser quemado y a ser... No, Jesucristo cuando fue a la tumba, ¿qué hizo? Durmió. Inconsciente. ¿Están conmigo? ¿Ven cómo estas creencias vayan y fueron entrando dentro de la iglesia? Mira lo que dice en Marcos capítulo 9, versículo 43. Aquí hay otros versículos que utilizan para hablar sobre esto. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca será apagado. Carlos, ahí está. El fuego que nunca será apagado. ¿Cómo tú te atreves a predicar que el fuego se va a apagar? El fuego que nunca será apagado. ¿Ustedes están preparados para gozar? Yo les voy a enseñar algo tan rico esta noche. Al fuego que nunca será, ¿qué? Apagado. Vamos a estudiar un poco sobre este fuego que nunca será apagado. ¿Hay otro lugar en la Biblia donde habla de un fuego que nunca se apaga? Oh, hay varios. Jeremías capítulo 17, versículo 27. Mas si no me oyeres para santificar el día del sábado. Dios le dijo al pueblo judío antes de que Babilonia vinieran, si ustedes siguen desobedeciéndome, ¿cuál era la desobediencia del pueblo judío hacia Dios? No guardaban sus sábados y la adoración de ídolos. ¿No será lo mismo hoy en día? Para santificar el día del sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén, y ese fuego ¿qué? No se apagará. ¿Cumplió o no cumplió Dios su palabra? ¿Sí o no? En Jeremías capítulo 52 que leímos, del 12 al 14, dice que llegó a Jerusalén. Babilonia llegó. ¿Y qué hicieron? Destruyeron todo. Le hago una pregunta. ¿El fuego de Babilonia todavía se está quemando en Jerusalén? No. El fuego no se apaga, no está quemándose todavía. Vamos a ver otro más, para mirar varios versículos. Judas capítulo 1, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo ¿el qué? El castigo del fuego eterno. El fuego que nunca se apaga o el fuego eterno. Carlos, ahí está. El fuego es eterno. Le hago una pregunta. ¿Todavía está Sodoma y Gomorra quemándose? No. Mira lo que dice Génesis capítulo 19, versículos 24, 25 y 28. Esto es muy importante. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué? Azufre y fuego. Apocalipsis decía que ¿qué? Que hay fuego con azufre. De parte del Señor. ¿De dónde viene el azufre y el fuego? ¿De parte de quién? Del Señor de los cielos. ¿Y qué hizo ese fuego? Destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en tierra. Y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Dios? Que miró hacia Sodoma y Gomorra. Recuérdense de eso. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle. ¿Y qué? Miró, y aquí que el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Le hago una pregunta. ¿Sodoma y Gomorra todavía se están quemando hoy en día? Porque ahí dice fuego eterno. No. Quiere decir que ese fuego eterno es algo más. Es algo un poco diferente. Mira 2 de Pedro capítulo 2 versículo 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿qué? ¿Tornándolas en qué? En cenizas. Quiere decir que el fuego eterno, ¿qué va a hacer?
convertir lo que se está quemando y consumiendo en cenizas, poniéndolo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Por qué fue que Dios los convirtió en cenizas? Por impíos, pero ese ejemplo está ¿qué? Porque para nosotros, para a los que habían de vivir impíamente, podemos mirar los de Sodoma y Gomorra y podemos decir, ay, 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 ¿están conmigo? Entonces la pregunta es, ¿qué es eso del fuego eterno? ¿Qué es eso también de la Biblia habla de que por los siglos de los siglos de los siglos? ¿Han escuchado eso, verdad? ¿Qué Apocalipsis? Que va a quemar por los siglos de los siglos. Vamos a ver qué significa de los siglos o para siempre. Entonces su amo lo traerá ante los jueces y lo traerá, Éxodo 21:6, disculpen. Entonces su amo lo traerá ante los jueces y lo traerá a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna, o sea, le va a poner un arete al esclavo y será su siervo para siempre. Le hago una pregunta, esa persona que tuvo que hacer eso, ¿todavía es esclavo? No, porque esa persona ¿qué? Murió. ¿Era esclavo hasta cuándo? Hasta que murió. El fuego es eterno hasta que ¿qué? Hasta que se consume. Los fuegos en California, ¿han visto los fuegos que se forman ahí? Que dicen, fuego eterno, fuego del infierno. Esos fuegos siguen arrasando y arrasando hasta que ¿qué? Hasta que ya no tiene que quemar. Otro ejemplo, 1 Samuel capítulo 1, versículo 22. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor. Y mira lo que ella dice, y se quede allí para siempre. Le hago una pregunta, ¿Samuel todavía está en el santuario? Ahí dice que será para siempre. Dice también, por lo cual yo también lo he dedicado. Ella misma contesta que es para siempre. Lo he dedicado al Señor. Todos los días que viva estará dedicado al Señor. En el contexto de para siempre, ¿qué significa? Hasta que esté vivo. ¿Están conmigo? Miren la interpretación. Entonces, cuando está hablando de fuego eterno que serán quemados en fuego eterno, quiere decir que van a seguir quemándose hasta que se consumen en cenizas, luego no hay más necesidad de fuego. ¿Están conmigo? Ahora, Carlos, pero el rico y el Lázaro. Clarito, ahí está clarito, el rico y el Lázaro. Ahí no hay manera de discutir el rico y el Lázaro. Vamos al rico y el Lázaro, Lucas capítulo 16. Sabroso, sabroso el rico y Lázaro. A mí me encanta el rico y Lázaro porque yo lo uso para uno de mis temas. Y les voy a explicar cuál tema yo lo utilizo. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y vamos a empezar en el rico y el Lázaro, en el versículo 19. Y después de esto le voy a dar lo sabroso del fuego eterno. Ese fuego está sabroso. ¿Y tú, cómo es? ¿Tú estarás loco que el fuego eterno está sabroso? Ustedes van a ver que sí. Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Están conmigo? Capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este supuestamente está en el sepulcro, que es lo que significa Hades. ¿Y qué hizo? Abrió sus ojos en el sepulcro. ¿Y qué hizo? ¿Vio a dónde? Al cielo. Interesante. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora está inconsolado aquí y tú atormentado. Además de eso, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Carlos, ahí está, qué claro está eso. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a la voz a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno sea levantado de los muertos. Pues pregunta, ¿había alguien que se levantó de los muertos con el nombre de Lázaro? Sí. ¿Qué está sucediendo aquí? Le hago una pregunta.
¿Esto literal o es esto una parábola simbólico? Pueden, primero que nada vimos que categóricamente la Biblia dice que la gente en la tumba están durmiendo y que en el cielo nosotros no sabemos ni siquiera si Abraham está en el cielo porque ni David está en el cielo. No hay nada en la Biblia que nos enseñe a nosotros que Abraham está en el reino de los cielos. Nada. Entonces, ¿qué es esto? Es una parábola. ¿Qué Cristo le está enseñando? Si usted va un poco al frente, desde el versículo 14, Jesucristo le empieza a machacar a los judíos y le empieza a dar duro. Y le empieza a hablar, mira eso, el 14:7, la parábola de los convidados a la boda. En el versículo 15, la parábola de la gran cena. En el capítulo 15, la parábola de la oveja perdida. En el 8, parábola de la moneda perdida. En el 11, parábola del hijo pródigo. En el 16, parábola del mayordomo fiel. En el 19, la parábola del rico y el Lázaro. Es una parábola. ¿Por qué? Porque contradice todo lo demás que se dice. Y nosotros vamos a agarrar un versículo para tratar de hacer una teoría completamente que va en contra de la evidencia bíblica. No podemos hacer eso. Eso está claro que no es posible que el cielo esté mirando al infierno y el infierno mirando al cielo. Y dicen, miren ustedes allá. No tiene sentido porque la evidencia bíblica es contundente de que los muertos, ¿qué? Nada saben. ¿Están conmigo? Pero esos son algunos versículos. Ahora viene la parte buena. ¿Qué es el fuego eterno? ¿Qué es el fuego eterno? Deuteronomio capítulo 4, versículos 23 y 24. Guardaos pues, no sea que olvides el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. ¿Quién es fuego consumidor? Dios es fuego. Hebreos, para un versículo del Nuevo Testamento. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostramos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego, ¿qué? Consumidor. Así que, ¿quién es fuego consumidor? Dios. Miren lo que dice aquí, Éxodo capítulo 24, versículo 15 al 17. Aquí se pone bueno. Entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. ¿Y la qué? La gloria del Señor reposó sobre el monte. ¿Qué reposó sobre el monte? La gloria del Señor. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor. La gloria, ¿qué es Dios consumidor? Porque ¿qué es el fuego consumidor? Es la gloria de Dios. La presencia de Dios es como fuego. Una pregunta, ¿qué hace el fuego? El fuego hace 2 cosas. O consume o purifica, limpia. Dependiendo de en qué lado de la verja tú estás, ese fuego o te va a quemar o te va a purificar. Amén. Miren lo que dice aquí. Y los pueblos serán calcinados como espinos, cortados que son quemados en el fuego. Aterrados están los pecadores en Sión, el temblor se haga apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Si la presencia de Dios se le considera fuego consumidor, ¿por cuánto tiempo Dios ha tenido su gloria? Eternamente. Y si la presencia de Dios o la gloria de Dios es como fuego consumidor, quiere decir que el fuego de Dios es ¿qué? Eterno. La pregunta es, ¿quiénes son los que van a morar en el fuego consumidor? ¿Quiénes son los que habitarán en las llamas eternas? ¿Saben que el cristianismo lo tiene totalmente confundido? No son los impíos los que van a estar en el fuego eterno. ¿Son quiénes? Los salvos, según Isaías capítulo 3, 17 al 19. El que anda en justicia y habla con sinceridad. El que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retenga soborno. El que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas. Sus ojos contemplarán al Rey en su hermosura. ¿Quiénes son los que van a morar en el fuego eterno? ¿Quiénes son los que habitarán en las llamas eternas? Los salvos, porque van a estar en la gloria de Dios. Amén. Vamos a estar en la misma presencia de Dios y la presencia de Dios, la gloria de Dios es como fuego consumidor, fuego eterno. Amén. Qué cosa linda. ¿Cuántos quieren estar en el fuego eterno de la presencia de Dios? Yo también. En esa sí. En esa definitivamente sí. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿para quién fue preparado el lago de fuego que está en la tierra donde se van a consumir?
¿Para quién fue preparado? Muy sencillo. Apartaos de mí, malditos. Mateo 25, 41, 46. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. De una pregunta, ¿de dónde viene ese fuego que es eterno? De Dios. Porque igual que el de Sodoma, ¿de dónde vino? Del cielo, porque ¿de dónde vino? De la presencia de Dios. ¿Para quién es ese fuego? Para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. Originalmente el lago de fuego no fue preparado para los seres humanos. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero cuando la raza humana cayó en las manos del diablo, lamentablemente el que decida irse por ese camino, por ahí mismo se va a ir también. Lamentablemente. ¿Están conmigo? ¿Cuál será el destino de Satanás y sus seguidores? Ya vimos que va a caer en el lago de fuego, pero mira lo que dice aquí en el Salmo 37, 20 y 38. ¿Cuál va a ser el que de Satanás y los que le siguen? Mas los impíos, ¿qué? Perecerán. Y los enemigos del Señor, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como humo, mas los transgresores serán todos, ¿a qué? Destruidos. Y la posteridad de los impíos será extendido. Usted puede buscar un versículo donde lo explica más claramente. Perecerán, consumidos, se disiparán como humo, destruidos, extinguidos, serán extinguidos. ¿Hay otra manera de decirlo? Hay otra manera de decirlo más claro, que no va a quedar nada de aquellos que no se salvan. ¿Están conmigo? Miren lo que dice el Salmo 21:9. Los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los ¿qué? Los devorará y fuego los consumirá. Yo como mucho. Y si tengo mucha hambre, uno de mis platos favoritos es el mangú. Y tú me pones un mangú al frente cuando yo no he comido en mucho tiempo, y ese plato me lo voy a devorar. Le hago una pregunta: cuando yo devore ese plato de mangú, ¿va a quedar algo? No va a quedar nada, porque me lo devoré completito. ¿Están conmigo? No va a quedar nada, ni rastro de absolutamente nada. ¿Amén? Gloria sea el nombre de Dios por el mangú. Entonces, dice Ezequiel 28, 18 al 19. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Para qué? Para siempre dejarás de ser. ¿Hablando de quién? De Lucifer. ¿Qué va a pasar con Lucifer o con Satanás? Para siempre dejará de qué? Dejará de ser. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hablando nuevamente de Satanás. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Qué va a pasar? El diablo va a ser destruido, dejará de existir. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que es justo? Y nosotros tenemos un Dios justo. ¿Usted cree que es justo que el que empezó todo esto, el que empezó con la rebelión, el que fue la cabecilla de todo este reguero del pecado y de la rebelión, va a dejar de existir? No va a existir más, y nosotros los que no decidimos, los que nacimos en este estado, vamos a seguir siendo torturados por toda la eternidad. ¿Tiene eso sentido? No tiene ningún sentido. Porque entonces, qué fácil. Él ya no sufre más, él ya dejó de existir y yo tengo que seguir sufriendo por toda una eternidad. Claro que no. Claro que no, jamás en la vida. Nosotros tenemos un Dios justo. Si alguien va a sufrir en ese día, ¿es quién? Es Satanás. Si alguien va a sufrir, y como quiera, la misericordia de Dios va sobre él, que va a dejar de existir. Eso es misericordia. Usted lo sabe. Hasta en la muerte Dios muestra su misericordia. Y es un ejemplo perfecto. ¿Cómo es que en la muerte Dios muestra su amor y su misericordia? ¿Cuántos años vivían Adán y Eva y todos los patriarcas? Miles de años. Hoy en día, ¿cuánto vive el ser humano? Lo más. 100, algunos llegan a 120. Pero en calidad de vida, ¿cómo está la raza humana ahora mismo? Desastre. Hay gente con cáncer a los 20, niños que nacen con cáncer, 20, 25, diabetes, todo este reguero de enfermedades. ¿Usted se imagina si nosotros viviéramos 1000 años? ¿Usted se imagina lo que es vivir 1000 años si ya a los 30 y 40 ya no servimos para nada? ¿Qué sería vivir 1000 años? Entonces, ¿qué uno diría? ¿Y dónde está Dios? Que tiene a mi madre sufriendo 950 años en una cama, pudriéndose ahí. ¿Dónde está la misericordia? Hasta en la muerte está el amor de Dios. Limitó la muerte. ¿Para qué? Para que el ser humano no sufriera demasiado. Lo suficiente para que se diera cuenta de que necesitamos de Dios, pero no demasiado para que no dijéramos que Dios no puede existir por el sufrimiento extenso que viviríamos. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Entonces,
¿Cómo será el regreso de Jesús? Miren esto, hablando del fuego eterno, y aquí le estamos metiéndole el toque final. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 9. Y dará alivio a vosotros que sois afligidos, y también a vosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, ¿en qué? En llamas de fuego, dando retribución a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo ¿de qué? De eterna perdición. O sea que van a estar perdidos, muertos, ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Completamente apartado de Dios, no hay vida. ¿Están conmigo? Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón. Se le vamos a dar el sábado. Como ladrón calladito. ¿Qué dice aquí? Como ladrón en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Están conmigo? Sigue el versículo. ¿Qué clase de personas no debe ser? Esto es una amonestación a nosotros, para que nos despertemos y nos demos cuenta de que las cosas vienen muy pronto. Dice, no debáis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en lo cual, ¿qué va a ocurrir? Los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor, pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Hay un amigo mío que dice, familia, usted no va para el infierno viene para la tierra. Amén. Porque cuando venga Cristo con los santos ángeles, eso va a ser candela. Todo el mundo va a llorar. La gran mayoría va a llorar porque se dieron cuenta que no hicieron caso. Dijeron, yo tenía una Biblia, yo iba a la iglesia, yo sabía esto y no hice caso. Y un remanente va a llorar ¿de qué? De alegría. Se acabaron. Las vacaciones eternas vinieron. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Yo quiero estar entre ese grupo. Mateo 16, 27. Dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Hay gente en el lugar infierno ahora mismo quemándose? No. La gente está dormidita. Van a recibir. Yo no estoy diciendo que no va a haber un lago de fuego en donde la gente va a ser consumida. Yo no estoy diciendo que ese concepto, lo que estoy diciendo es que el concepto del infierno eterno viene del paganismo, de la mitología griega. Dantes Inferno y todos esos libros que vienen de la filosofía y la mentalidad griega. Y entraron dentro de la iglesia. ¿Pero dónde empezó? En Babilonia. Y más aún empezó en Egipto. Y empezó siempre. Porque la mente humana siempre ha sido pervertida cuando se aleja de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cómo se siente Dios con la destrucción de los rebeldes? Hay algunos que les gusta pintar a Dios como que ¡ja, ja, ja, los voy a destruir, hormigas, cucarachas malas! ¡Ah! Isaías capítulo 28, 21. Porque el Señor se levantará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su esperación, su extraña operación. Lo que Dios va a hacer, el castigo de los injustos, el castigo de los perdidos, a Dios le va a doler más que a cualquiera de nosotros. Si a usted le va a doler ver a su familia perderse, a Dios le va a doler mucho más tener que castigarlos. Pero la justicia de Dios los reclama. Y la cruz del Calvario es la prueba más grande de que el pecador tiene que morir. Si usted no ha llevado sus pecados al Señor, usted va a morir con ellos. ¿Usted quiere saber cuándo en la parábola del rico y del Lázaro? ¿Cuándo va a ser un momento en que los salvados van a mirar a los perdidos? ¿Quieren saber cuándo? Esa parábola está hablando de un tiempo. Está hablando del final del milenio. Porque dice que las paredes de la Nueva Jerusalén son transparentes. Nosotros vamos a estar dentro de la Nueva Jerusalén y los perdidos van a estar afuera. Usted va a mirar a sus seres queridos que no se salvan. Usted va a mirar a todas las personas que usted tenía la oportunidad de hablarle de la palabra de Dios y no se lo dijiste. Y ellos van a mirar adentro y van a estar mirándote a ti. O van a estar adentro mirándote a ti afuera. Ese es el momento donde el cielo y la tierra se van a mirar. En ese momento. Y usted va a ver cara a cara las personas que no se salvaron y viceversa. Terrible va a ser ese día. Terrible. Nadie se va a echarle jactancia ni nada porque ahí vamos a ver todas las personas que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar, si es que podemos decirlo. Depende si nos arrepentimos. ¿Están conmigo?
Dice Ezequiel 33:11, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Ese es un Dios de amor. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que quiere Dios. Arrepiéntate. Volveos de vuestros malos caminos. Apártate ya del mundo y entrégame completamente tu vida. Vive de acuerdo a lo que yo te he escrito, a lo que yo te enseñé, a la palabra de Dios, al mapa. Entrégate a mí y vive de acuerdo a mi palabra. ¿Y qué va a pasar contigo? Vas a vivir por siempre. Amén. Dios no quiere la muerte del impío, pero tampoco puede obligar a nadie a salvarse. Porque Dios es un Dios justo, es un Dios de amor y el amor no obliga ni fuerza a nadie. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. ¿Cuáles planes? Planes de paz y no de mal, para darles ¿qué? Un futuro y una esperanza. Dios está haciendo todo, Dios ha hecho todo lo humanamente posible, todo lo divinamente posible, todo lo angelical posible para salvar a cada uno de nosotros. La decisión es tuya. Lucas capítulo 9, versículo 56. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Amén. Cristo no vino para condenar, Cristo vino para rescatar y salvar a la raza humana. Amén. Ese es el Salvador a quien yo le sirvo. ¿Y por qué Dios no ha apretado el botón rojo todavía, como hablamos al principio? Que lo va a hacer muy pronto. ¿Por qué? El Señor no tarda en su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Arrepiéntate, apártate de tus pecados. El pecado es ¿qué? Violación de la ley. Mira los 10 mandamientos. Míralos, léelos. A ver, el Señor quiere que nos apartamos del pecado, que huyamos, quiere decir que tenemos que correr hacia los 10 mandamientos, porque ese es el estándar, el carácter de Dios reflejado ahí. Tristemente, tú hablas con muchos cristianos hoy en día y quieren que la gente se queme en el infierno. ¿No he hablado con gente así? Quieren esa teoría del infierno eterno, quieren, como que no, esa gente se lo merece, que se queme en el infierno. ¿Cómo es posible eso? Como cristianos, si nosotros verdaderamente reflejamos el amor de Cristo, nosotros no queremos que nadie se pierda. Queremos que todos se arrepientan. ¿Cómo es posible que hay personas que quieran que el infierno eterno exista para que la gente se esté quemando y pudriendo ahí por toda la eternidad? Eso no es el amor de Cristo. Y lo que tiene son un montón de gente que va a iglesia por miedo a perderse en vez de por amor a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es lo que sucede con esto. El amor, el carácter de Dios ha sido pisoteado con esa imagen del infierno eterno. Pero gloria a Dios que hay un pueblo que quiere levantar el carácter de Dios y enseñar lo que es verdaderamente el fuego. Amén. Que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de misericordia y de amor, no queriendo que nadie se pierda. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, la promesa final. Apocalipsis capítulo 21. Penúltimo capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21. Saben, desde que yo era joven, chiquito, me acuerdo, sin haber estudiado la Biblia ni entendido nada, yo decía, mira, si Dios es amor, si Dios verdaderamente es quien es, lo justo es, y yo no sabiendo si yo me iba a salvar, es que si yo me pierda, Dios me quite lo que me dio, ¿qué fue qué? La vida. Yo decía, eso sería un Dios justo. Si yo no sigo los caminos del Señor, yo merezco que me quite la vida porque Él fue el que me la dio. Eso es un Dios justo. Gloria a Dios que eso es lo que la Biblia enseña. Amén. Eso es un Dios justo. Apocalipsis 21, pero Dios no quiere que nadie se pierda. Apocalipsis 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y ya el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3, aquí viene la fiesta de los tabernáculos. ¡Ay! La restauración total. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Ya no tenemos que visitar a Dios en un lugar cerrado, en un edificio, en un tabernáculo, sino que lo vamos a ver cara a cara nuevamente. Amén. El ser humano va a estar restaurado nuevamente con la presencia de Dios. ¿Y cómo va a ser ese nuevo mundo, esa nueva tierra, ese nuevo cielo? Versículo 4. Y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más ¿qué? No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. No va a haber nadie sufriendo en ningún lugar que se quede, que es el infierno eterno. Porque aquí la promesa es que el dolor y el llanto y el clamor no van a existir más,
Ya, ¿qué pasó con los impíos? Fueron destruidos, para siempre dejarán de ser lamentablemente, pero Dios, ¿qué? Va a establecer un reino de amor y de justicia donde el dolor, el llanto y la muerte no existirán nunca más. Esa es la promesa más bella que existe en la Biblia. Ese es el Evangelio eterno. Amén. Gloria sea el nombre de Dios por eso. Y tú puedes pertenecer a ese reino. Tú no tienes que quedarte afuera porque la promesa y la promesa y el ofrecimiento de salvación y de perdón está para todos igual. No importa lo que tú has hecho, no hay pecado que tú no has hecho. Manasés era el tipo más despiadado, se arrepintió y Dios lo perdonó. Amén. Y así mismo será con nosotros. Sin embargo, ¿qué dice Apocalipsis 18? El clicker, por favor. Apocalipsis 18, 2 y 4. Ha caído la gran. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus. ¿Cómo tú sabes si perteneces a Babilonia? Si en donde tú estás yendo enseñan que tú vas a ir a un lugar de tormento eterno. Que tú vas a ir a un lugar, si no te salvas, en donde te vas a estar quemando y pudriendo por toda la eternidad. Si tú vas a un lugar donde enseñan y predican eso, lamentablemente te tengo que decir que estás en Babilonia. ¿Y qué tienes que salir? ¿Qué tienes que hacer? Salir. Tienes que salir de ahí, porque las plagas van a caer y no sean partícipes de sus pecados. Dios nos está enseñando quién es Babilonia. Con lujo de detalle, cuáles son las enseñanzas. Si te enseñan que tú vas a estar en un lugar de tormento eterno, quemándote y pudriendo por siempre, ¿tú sabes lo que están haciendo? Están blasfemando el nombre de Dios. Están cogiendo el carácter de Dios y lo están tirando por el piso, porque mi Dios es un Dios de amor y es un Dios justo. Amén. Cristo no murió en la cruz simplemente para que nosotros tuviéramos que sufrir eternamente. Ya Él pagó el pecado por nosotros, que fue la muerte y resucitó. Y los que no acepten ese regalo van a morir para siempre. Las manos de cruz de Jesucristo muestran el amor por ti y por mí. Un amor infinito que por toda la eternidad tendrá las cicatrices. ¿Saben cuál va a ser lo único que va a quedar de la tierra? En el cielo nuevo, las cicatrices que Cristo tuvo en esta tierra.